no oponerse cuando se negoció la decisión que no se llevó a cabo al final en el Consejo de Seguridad. En cambio, Francia sí estuvo dispuesto a oponerse y Rusia también, a pesar de que Rusia está tratando de aliarse con Occidente. La Rusia actual no es la Unión Soviética, la Rusia actual no es comunista, es democrática, se está abriendo, incluso se está tratando de vincular con la Unión Europea y con Estados Unidos. Es una Rusia que ha firmado acuerdos de desarme en el armamento nuclear. 2/3 de los armamentos nucleares de Rusia y Estados Unidos se van a destruir en los próximos 12 años. Es un acuerdo fantástico para la humanidad. Entonces era una Rusia que se estaba acercando a Occidente buscando comprensión para su gestión en Chechenia, que en definitiva es una gestión contra grupos musulmanes, y ahora el mundo occidental a raíz de la acción de las torres entiende un poco más esta actitud, esta política rusa, a pesar de que la política rusa en Chechenia era muy dura. Pero al final es un juego de intereses, no es de buenos y malos. Los árabes están en su posición y hay distintas versiones del mundo árabe de cómo tienen que hacerse las cosas. Los rusos y los chinos con su posición, los franceses en otra. Los alemanes un poco más incomprensible. Lo que pasa es que Alemania quiere garantizar una mayor independencia y autonomía en un nuevo contexto de orden mundial, post-Segunda Guerra Mundial, donde quedó muy sometida y vinculada a Estados Unidos, pero ya se siente una potencia unificada con Alemania Oriental y por lo tanto aspira a ser más autónomo, más independiente, menos dependiente de Estados Unidos. Y Estados Unidos, y Japón, en fin, hay otros intereses ahí que podríamos profundizar después. El gasto de la guerra es un tema que ya lo tratamos, quise ver cómo afectaría a nuestra economía. Una cosa es el gasto de la guerra en sí misma y lo otro es el dinero que se va después a gastar durante la reconstrucción de Irak, que debería llevar, no estamos hablando, me imagino, un tiempo muy corto. ¿De dónde se saca ese dinero? ¿Qué pasa con el petróleo como lugar estratégico? Bueno, yo creo que hay que despetrolizar el debate. Es cierto que el oro negro es un oro importante para todos y codiciado por todos, pero esta guerra yo creo que tiene detrás más bien colocar un paradigma, una arquitectura de organización de orden mundial distinto al que estaba operando, que estaba un poco desordenado. Es un tema de disciplinar un régimen internacional que se ve un poco semi-anárquico, de acuerdo a las partes que cada una juegan con los intereses y con la fachada, con la ideología, todo se le adorna con una serie de valores o ideológicos o religiosos, pero hay intereses bastante crudos y crueles detrás de todos estos adornos. En el tema de las grandes contratos que en estos momentos ya se están negociando, ya hay un plan de reconstrucción que ha sido preparado precisamente un poco debido a estas presiones para preparar este programa de reconstrucción. Se está hablando del tema de la privatización de la defensa abiertamente, o sea, son contratos tan siderales, de tanta envergadura, que van a mover a estas grandes empresas que licitan estos contratos de reconstrucción de carreteras, de gasoductos, y creo que eso a la larga puede tener en un momento un beneficio de ir generando más crecimiento, más riqueza, pero va a haber un momento de contracción. Antes de hacer ya nuestras reflexiones... Para contestar la pregunta, ¿cuánto va a costar la guerra? Me disculpa 2 segundos, Ya. Daniel, porque les quiero contar que cuando son aproximadamente las 11 de la noche con 16 minutos, el presidente George Bush se ha dirigido a todo el mundo y ha dicho que el bombardeo comenzó efectivamente, que era la noticia que sin duda muchos de ustedes estaban esperando. Y ahora, si Daniel, tú nos puedes complementar nuestra conversación con este costo de esta guerra que ya comenzó. 12.000 millones de dólares se han gastado hasta ahora en marzo en este despliegue. La guerra misma se calcula que va a costar alrededor de 36.000 millones de dólares. Ese es el promedio, porque el rango va entre 24.000 millones de dólares y 44.000 millones de dólares. Porque esto es una cuestión probabilística, depende de la intensidad de los combates y depende de la cantidad de refuerzos que tenga que hacerse según cómo les vaya en las operaciones y cuánto se alarguen. Después hay un costo de reposición de armamento, de todo lo que se ha gastado, de todo el material, de recuperación y de traslado de fuerzas, nuevamente a Estados Unidos y a Alemania. Ese costo adicional es de alrededor de 6.000 millones de dólares. Estados Unidos está pensando que en términos globales la guerra misma debiera costar alrededor de 50.000 millones de dólares, pero hay una serie de gastos indirectos a largo plazo de desarrollo industrial relacionados con esta guerra, que son costos también, pero que son inversiones, así que hay una duda sobre cómo se pueden considerar, que también significan otros 15.000 millones de dólares más. Estamos hablando entre 50 y 65.000 millones de dólares. ¿Cómo se va a pagar? Bueno, Estados Unidos lo va a pagar con su propio presupuesto, básicamente.
Y no se descarta la posibilidad de que en el proceso de reconstrucción de Irak, donde gran parte del petróleo iraquí se va a usar para la reconstrucción de Irak, parte de ese petróleo iraquí se use para pagar parte de los costos de esta operación norteamericana e inglesa y de Australia, que también mandaron algunas fuerzas, y hay muchas otras fuerzas chiquititas que van a poder operar, quizás República Checa, Bulgaria, Hungría, que están mandando pequeñas fuerzas también a ayudar a los ingleses, a los americanos y a los australianos en las operaciones. Entonces, estamos hablando de un costo que es importante, muy importante para Estados Unidos, pero que es posible y que de algún modo lo va a recuperar aliado con Irak en la reconstrucción de Irak, o sea, petróleo para los iraquíes, pero también en parte para recuperar la inversión que ha tenido que hacer Estados Unidos en este esfuerzo bélico. Este esfuerzo bélico ha comenzado, pero nuestro programa tiene que llegar a su fin. Espero que nos podamos volver a encontrar para ver cómo se va a ir desarrollando y ver en qué escenario se va a encontrar nuestro país en relación al mundo. A ustedes, por supuesto, les quiero agradecer su compañía y, por supuesto, agradecer el gran aporte tanto de Daniel como de Walter. Así que muy buenas noches y muchas gracias. Muy bien, encantado. Gracias.